Quisiera empezar con una pregunta en esta mañana. Y yo sé que tan pronto lo digo, ustedes lo van a poder decir, tener esa respuesta allí. ¿Recuerdan el nombre de aquella persona que ha influenciado más en su vida? Dígale al de al lado quién es esa persona. Si recuerda, dígalo al de al lado. Si no recuerda, es porque no tuvo una persona que ha influenciado tanto en su vida. Pero tengo otra pregunta para hacerlos. ¿Será que alguien le va a recordar por qué su vida ha influenciado tanto en la vida de alguien? ¿Será que alguien le va a recordar y mencionar de usted porque ha influenciado tanto en la vida de alguien? ¿Sí o no? Posiblemente sí. Y quiero decirles esta mañana que la mejor ofrenda que uno puede dar a alguien es su vida. Es la vida de cada uno de nosotros. Claro que sí. La vida es la mejor ofrenda para impactar en los demás. La vida, especialmente del cristiano, no es vida si ésta no se invierte para hacer impacto en los demás, y mucho más si pensamos en iglesia. Yo quisiera, si desde atrás me ayudan, y hay unos acetatos, si podemos ver esa declaración del Señor que nos dice lo siguiente, muy conocida para todos, muy conocida. Y voy a empezar leyendo lo que dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Una vida plena y abundante no es egocéntrica, ¿saben? Para empezar, no es egocéntrica, es decir, no vivo para mí mismo, vivo para los demás. Y lo que nos está mostrando aquí es precisamente esto. Vida plena y abundante es aquella vida que no vive para sí y que va a implementarse en los demás. Por ende, cuando pensamos en iglesia, vamos a tener una iglesia con mucha vida, porque todos terminan haciendo lo mismo. Y eso es de mucha bendición. Qué gran oportunidad entonces tenemos los que podemos impactar en las vidas de los otros. No diga que no tiene nadie en su entorno para impactar. No. Tiene la vida de los más cercanos, la vida de mi pareja, la vida de mi familia. Yo como papá, yo como abuelo, yo como hermano mayor, yo como mamá. Puedo impactar. ¿Puedo afirmar esa realidad? Mientras estoy hablando, ¿puede usted afirmar esa realidad? Ojalá que sí, y ojalá que así sea. Permítame mostrar algo más que tengo aquí. Y dice lo siguiente: la vida de un hijo de Dios no es plena ni abundante si aquellos que me rodean, o el equipo al que pertenezco, o la iglesia con la que me congrego, no es beneficiada. Claro, no tiene importancia. No tiene importancia. Por eso digo, si no tenemos a nadie en casa, alguien está cerca a nosotros. Alguien está cerca a nosotros y podemos impactar esa vida. Cuando pienso en aquellos que están trabajando con los jóvenes, o aquellos que trabajan con los ujieres, o los que trabajan con los caballeros o con las damas, o los que están haciendo discipulado, ¿saben el impacto que ha tenido en nuestra iglesia poder compartir el tema de discipulado? Y algunos de ustedes están ostentando esto que les llamamos de que ustedes son o ancianos o diáconos o diaconisas. Y de pronto dicen, cierto, yo soy uno de ellos. ¿Sabes? La pregunta es, ¿está impactando tu vida en la de los demás? Y ojalá que así sea. Ojalá que así sea. El pasaje que vamos a estudiar esta mañana está en Filipenses 2.
Tocaré algo de todo el capítulo, pero Filipenses 2, desde el versículo 19 hasta el final, encontramos el ejemplo de vidas. Y la mejor ofrenda, vamos a ver aquí, la mejor ofrenda es la vida de estos personajes que encontramos allí. Ore conmigo y digamos: Señor, bendice tu palabra esta mañana en mi vida, bendícelo y háblame. Podemos entonces orar juntos. Señor, en esta mañana abro mi mente y mi corazón. No permitas ser perturbado por nada. Quiero aprender algo más de ti y que mi vida sea una ofrenda para impactar en la vida de los demás. En el nombre de Jesús te pido. Amén y amén. Bueno, el capítulo 2 hace mención de algunos personajes. Todo el capítulo. Y de manera puntual hace mención de 4 personajes. Y aunque ya estudiamos, ¿verdad?, la primera parte de este capítulo hace 2 semanas atrás, versículos del 1 al 11, y luego del 12 al 18, déjenme llevarle nuevamente solamente para subrayar y afirmar lo que nosotros habíamos visto en el capítulo 2. Así que les llevo para ver nuevamente lo que encontramos aquí. Capítulo 1. Y allí encontramos a Jesucristo, cuya enseñanza y todo lo que vemos allí no tendría sentido si no fuera que Él se muestra como el mejor sacrificio. Un sacrificio impactante. Y voy a pedir que lo proyectemos acá, ese pasaje. Y el pasaje dice lo siguiente, desde el versículo 5 en adelante: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad o la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Qué debemos enfatizar de esto? Porque habla de Jesucristo, nuestro Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y aquí está la clave. Viene en obediencia, toma forma de hombre. Y Pablo explica y lo hace de esta manera. Y aparece esta declaración en la Nueva Traducción Viviente: tengan la misma actitud. En la Reina Valera empieza diciendo: haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Pero me gusta cuando aquí parece ser una orden, y es una orden, es un mandato. Tengan la misma actitud. No es una sugerencia, es una orden. Tengan la misma actitud. ¿Sabe? Esto es como, ¿cuántos de nosotros hemos aprendido, entre otras cosas que decimos del Señor, de que Él es nuestro capitán? Y esta mañana al empezar el culto cantamos esta canción viejísima. Eso lo cantaban en los años 60 o anterior a los 60, tal vez los 50, en Norteamérica, los negros del sur, cuando los santos marchen. Bueno, Él es nuestro capitán, el Señor, el que nos enseña, el que nos instruye. Pero es hermoso lo que empieza aquí y continúa hablándonos, poniendo el énfasis, y aparecen allí 5 verbos importantes. Y vamos al primero: aunque era Dios, no consideró, el verbo considerar.
no consideró ser igual a Dios. Es decir, se despoja de su vestimenta de Dios, del Dios eterno. Número 2, viene el siguiente verbo y dice que en cambio renunció, el verbo renunciar, renunció a su estado de rey y señor allá. Pero no solamente hace el uso del verbo renunciar. Vamos más adelante y dice, adoptó la humilde posición de un esclavo. Adoptar. Y sigue todavía aún y dice, nació como un ser humano. Y finalmente se humilló. Se humilló a sí mismo en obediencia. ¿Saben? Para lograr un resultado y el impacto que ha tenido desde que Él vino. Él viene y su vida es ofrendada. Y para que tengamos una iglesia como la conocemos, como describe la palabra del Señor, la iglesia invencible, columna y baluarte de la verdad, novia de Jesucristo, nada ni nadie puede ponerla de lado. Hasta cuando Cristo venga, su iglesia va a estar aquí. Pero para esto fue necesario y nadie lo discute, ¿verdad? Él vino y lo hizo todo esto. Su vida fue ofrendada. Grandioso, grandioso, grandioso. No puede ser otro primero que el personaje más importante, Jesucristo, en este capítulo 2. Pero saben, Pablo, es interesante lo que él hace, porque nos lleva a los versículos más adelante, versículos 17 y 18. Veamos si podemos poner versículos 17 y 18, donde dice: sin embargo, me alegré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí. Deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. ¿Qué hace Pablo con esto? Y menciona para qué es su vida. Me encanta cuando hace este énfasis particular. Mi vida es como una ofrenda líquida, y hace memoria de las ofrendas que fueron compartidas en el altar. Muchas de ellas ofrendas, por supuesto, de animales, de aves, de granos, pero había las ofrendas líquidas. Y él toma el ejemplo de la ofrenda líquida, la que se derrama, pasa por todos lados, se permea con lo demás. Y dice, el haber conocido a Jesucristo no tendría sentido si yo no fuera como una ofrenda que se derrama. Y el proceso de esta experiencia entre él y la iglesia de Filipo es esta. Le dice, yo soy como una ofrenda que se ha derramado, pero luego les hace caer en cuenta y menciona esto que me parece grandioso. El fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Pero un momento. Fue Pablo quien empezó a ir de región en región y llega hasta Macedonia. ¿Recuerdan ustedes? Todo ese momento especial cuando el Espíritu Santo no le deja compartir en Asia y un varón macedonio le dice, ven, ayúdanos. Llega a Filipos. La vida de Pablo, derramada ya para levantar la iglesia, resulta en algo similar. Dice ahora, la fidelidad del servicio de ustedes es también una ofrenda a Dios. La vida no tiene sentido si no es derramada para que los demás disfruten. La verdad no es
no tiene valor si no es derramada para que los demás disfruten. Y claro, cierra esa parte Pablo diciendo, entonces, gocémonos y alegrémonos. La carta en totalidad es un poco contradictoria cuando Pablo desde la cárcel escribe y el tema principal es gozarse y alegrarse. Y uno se pregunta, ¿cómo podría haber sido eso? ¿Quién era este tipo, Pablo? ¿Quién era él? Que desde la cárcel empieza más bien a compartir a los demás diciendo, tenemos que gozarnos y alegrarnos. Hay que trascender de esto que nos pasa ahora a lo que está pasando con mi vida, impactando en la vida de los demás, para decir, hay algo mucho más y mucho mejor para tomar en cuenta. No soy yo, sino el impacto que ha tenido mi vida en los demás. Y Pablo le dice con franqueza a la iglesia, reconozcamos que yo he sido una ofrenda líquida para Dios, pero reconozcamos que la iglesia es también una ofrenda. Y los dos se encuentran diciendo, la verdad, eso es cierto, en este mundo no vamos a parar. Alegrémonos y gocémonos. Alegrémonos y gocémonos. Grandioso, ¿verdad? Lo que termina haciendo Pablo, recordando, parece que fuera una declaración egocéntrica, que él diga de sí mismo, yo soy una ofrenda líquida, pero ¿sabe cuántos de nosotros estamos allí de una manera tan mínima? O tal vez estamos en pausa algunos, pero su vida está siendo de bendición para alguien. Para alguien está siendo de bendición su vida. Y bueno, Pablo nos lleva a los dos siguientes personajes. Número 3, entonces, en mi lista dice que el siguiente personaje es Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Bueno, nosotros podemos haber escuchado tanto de Timoteo, pero muy poco de Epafrodito. Parece un bicho, como un nombre raro. Epafrodito. Veamos primeramente lo que dice aquí, empezando desde el versículo 19, lo que dice de Timoteo. No pierda de vista, Pablo está en la cárcel. Y estar en la cárcel, aunque estaba en una casa, domiciliado allí, pero preso, tenía cadenas. Y tenía un relevo de soldados que venían tarde y mañana, y tarde y mañana. Y allí habían algunos hermanos. Y no hace mención, y no aparecen muchos nombres de los hermanos de Roma. Aunque sí, cuando él llegó a Roma, prisionero, dice que los hermanos vinieron y le recibieron y le servían a Pablo. Pero luego, en el desarrollo del tiempo, allí en la cárcel, hay gente clave que está allí. Podríamos pensar de pronto que esa gente fue la que estuvo allí para levantar su ánimo. Cuando pensamos en eso, yo diría, es muy justo que podía haber pasado eso. Pero Pablo es tan puntual para decirme un momento. Es que no están aquí necesariamente para eso. Preste atención a la lectura que voy a dar desde el versículo 19. Escuche con atención. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente
y usted pensara que Él va a decir genuinamente por mí, genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. En la Reina Valera dice: pero ya conocen los méritos de Él. Continuamos leyendo y dice: como un hijo con su padre, Él ha servido a mi lado en la predicación de las buenas noticias. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepan lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Lo que describe de sí mismo, de su situación, no es tanto como lo que describe del carácter de Pablo y el carácter de Timoteo. Son hechos del uno para el otro. No están allí para que el uno consuele al otro. Un poco de misericordia o un poco de piedad o un poco de lástima. Para nada. Para nada. Versículo 19, vuelvo nuevamente. Espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Sabe, parece no tener mucha importancia esta línea. Yo me pregunto, Pablo está en cadenas, allí. No es que puede salir a ir al mercado a hacer sus compritas y regresa. Les voy a enviar a Timoteo. Y habla del carácter de Pablo. Pablo hubiera optado no enviar esa carta y no decir que va a enviar a Timoteo. Más bien, ¿será que pueden enviarme a alguien más? Porque acá estoy pasándola mal. Y él más bien da esa pauta de que aunque Timoteo era el mejor compañero, no estuvo allí para él. Estuvo para el propósito plantado en Pablo y en Timoteo. Grandioso, ¿verdad? Lo que podemos pensar en eso. Prisionero, con cadenas, pero es único. Dice: así Él pueda animarme a traerme noticias de cómo están. Todavía Pablo, imposibilitado en movilizarse y poder viajar, dice: pero aquí hay algo que puedo hacer. Aquí hay algo que puedo hacer. Le enviaré a Timoteo para que me traiga las noticias de cómo están. No les estoy enviando las noticias de cómo me siento acá. Que sepa la iglesia que hay algo mucho más allá de lo que me está pasando. Es el ofrendarnos mutuamente para el propósito que Dios ha puesto en sus vidas. Tremendo lo que hace Pablo. Y pensando en esto, aún me llegó a pensar, ¿sabe? Esa vieja declaración. Aquí están algunos líderes. Y algunos más líderes que otros. Y hay algo mencionado que lo repetimos. Y lo repetimos los líderes. Que el líder tiene un síndrome. El de la soledad. Está solo. Está eternamente solo. Hay que hacer algo para él. Y se inventan, por supuesto, para los líderes, talleres de cómo lidiar con la soledad, talleres de cómo hacer amigos, talleres de... ¿Sabe? No, el Señor no nos hizo líderes para estar solos, nos hizo líderes para invertir la vida de uno en la vida de los demás. Y cuando eso pasa, ¿sabe? Me encuentro de que jamás está solo. Jamás está solo. Yo diría qué falso es eso, de que está solo. Dios quiera que quienes han empezado a hacer liderazgo aquí en la iglesia puedan decir amén. Yo no tenía tanta gente antes de ser líder, pero ahora que soy líder tengo tanta gente y puedo recordar. Por eso mi pregunta al principio: ¿recuerdan a alguien que ha impactado en su vida
Y solamente tenemos que detenernos y pensar, sí, tal vez fue mi viejo abuelo, o tal vez fue el mejor vecino que tuve en la tienda, donde iba a sentarme y conversar y me daba consejos. ¿Y qué si puedo pensar en aquel que me enseñó el ABC del Evangelio? ¡Qué bendición! Pablo toma esta actitud aquí, de que como líder, él no está falto de personas que le rodeen para sentirse levantado. Eso no era la situación de él, no, para nada. Vamos más adelante, dejando claro de que lo opuesto es lo que Pablo experimentó. Versículo 20, no encuentro con nadie como Timoteo. ¡Qué valor increíble! ¿Qué dirá Timoteo de Pablo? No encuentro a nadie como Pablo. Pablo el mayor, Timoteo el menor. Y Pablo está elevándole y tal vez poniéndole más arriba de él y diciéndole a toda una iglesia: no hay nadie como él. Y tome nota, no es porque él está allí. Timoteo no está allí para pasarle el vasito de agua y para llevarle el sándwich al mediodía, que debe haber hecho eso también. Pero Pablo le escribe a la iglesia para decir: no, Timoteo es un carácter de esos incomparables. Timoteo ha superado la marca, ha superado al maestro. Y Pablo relata mucho acerca de Timoteo. Y entre otras cosas, Pablo termina diciendo: quisiera que se den cuenta lo que él es. Quisiera que noten lo que él es. ¿Cuánto anhelamos que alguien venga y nos diga: wow, esta semana me encontré con tal hermano y les cuento lo que no supe de él? Wow, recibí una llamada y hablé con tal persona y sabe la bendición. Y empezamos a ponderar lo que significó haberme conectado con tal o cual persona, dejando de lado que a veces el chisme puede ser el que se toma toda la conversación. Pero cuando nos damos cuenta, Dios quiere usarnos para bendecir la vida de los demás. Y Pablo hace el uso de una descripción tremenda que Pablo hace aquí en el versículo 22. Como un hijo con su padre, él me ha servido a mí. No, ¿sí sabe lo que dice? Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación del Evangelio. Estaba pensando, uno llega al punto de que yo ya no tengo más energía, más fuerzas, pero tengo algunos hijos espirituales que han superado la marca. Puedo decir con tranquilidad y firmeza: como hijos están a mi lado, no para mí, como hijos están a mi lado y han aprendido todo el ABC y lo están haciendo. Este criterio, esta idea, como hijo está aquí, no para mimarme, no para llevarme y traerme, está aquí para demostrarme lo que ha aprendido de mí. De pronto pensamos: wow, qué genial el concepto de padre que nos da Pablo. Está allí no necesariamente para él, está allí para con él hacer el objetivo que los dos se han planteado, que Dios les ha dado a los dos. Amén.
Allí está. Entonces, claro, Pablo, como hijo, con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de las buenas noticias. Es decir, yo estuve enfocado en hacer esto, pero ahora le escribo a la iglesia. Pero ¿saben? Mi hijo me lleva la delantera. Él está haciendo, él está predicando. Qué bendición tan linda cuando pensamos, ¿cómo puede mi vida impactar en la vida de los demás? No hay mejor ofrenda. Mi vida, cuando se derrama para que los demás se levanten. No hay mejor ofrenda. Ahora, claro, encontramos la historia de dónde empieza toda esta relación de Pablo con Timoteo. En el capítulo 16 de Hechos, Pablo fue primero a Derbe, dice, y luego fue a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía y su padre era griego. Los creyentes de Listra y Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él les acompañara en el viaje. Que de paso, mi querido amigo Santiago, queríamos que nos acompañaras en el viaje a la selva otra vez. Pero él no va a ir esta vez, él está mandando a otro Santiago. Santiago, nos vamos. Santiago, Maciel se va también. Biordis, Pamela y Juan, aunque no crean, pero se van también. Y se van los viejos también, Nebollón, y no le digo que es viejo, pero José Luis también se van, el doctor. ¿Dónde estás? Allá atrás. Y por allí le vamos a arrastrar a Enrique y también a uno que habla demasiado para que... a Ezequiel. Si usted quisiera pensar, ¿quiénes deberíamos enviar en el próximo viaje? ¿Tiene en mente a quién? Puede darle un codazo al que está ahí al lado. Tú debes ir, dígale, tú debes ir. Empieza a trabajar desde ahora para que se vaya, para que esté allá. Va a ser una bendición muy linda que nosotros nos vayamos, pero volviendo aquí a la historia de Pablo y Timoteo, Pablo hace mención de este punto. Y aquí hay una conexión y una justificación. ¿Por qué es que Pablo le llama hijo a Timoteo? Dice que su madre era judía y le dio toda la palabra. Porque luego en otra parte menciona, y vamos a llegar allá, quienes impactaron en la vida de Timoteo. La abuelita, su mamá. Pero sabe, tuvo un esposo, y yo todavía tengo problemas aquí con la señora Eunice. ¿Con quién te metiste, Eunice? Porque el viejo no invirtió nada en la vida de Timoteo. Es más, se cree que este hombre fue un pagano adorador de otros dioses. Yo tengo un reclamo para Eunice ahí. Eso haremos en otro momento. ¿Qué hizo? ¿Por qué? Sin embargo, ella se dedicó y pasó todo lo que tenía que pasar a su hijo Timoteo. Y Pablo está muy consciente de eso. No solamente lo menciona en una sola cita de que él es un hijo. Cuando escribe la primera carta, ahí le llama hijo. Mi verdadero hijo en la fe, dice en 1 Timoteo 1:2. Mi verdadero hijo en la fe. Eso nos da a entender que Pablo le ayudó a entender el Evangelio. Y estaba listo Timoteo para tomar todo el reto. 1 Timoteo 1:18. Timoteo, hijo mío, te doy las instrucciones basadas
en las palabras de profecía que te fue dado el día cuando por imposición de mano recibiste, es decir, cuando te enseñé el Evangelio y lo que ya entendimos, lo que Dios ha puesto en tu vida. Y añade y le dice, por supuesto, estás hecho para ganar las batallas, que vas a pelear las batallas del Evangelio. Qué manera de conectarse Pablo con Timoteo. Segunda Timoteo 1 del 5 al 6. Me acuerdo de su fe sincera. Así es como le describe a Timoteo, su fe sincera. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Pero por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Además le recuerda en 2 Timoteo 3:15, tú desde niño aprendiste la palabra. Cuando Dios nos ha dado el privilegio de poner la palabra en nuestros hijos. Y la palabra nos promete y dice, no volverá vacía, no volverá vacía, no volverá vacía, dará fruto. No cese de darlo desde el principio y hasta cuando el Señor le permita. Si revisamos la historia de la relación de Pablo y Timoteo, empezando en el capítulo 16 de Hechos y hasta el capítulo 18, por allí se suma que hay un total de más o menos 15 años que Pablo había invertido su vida y pudo ver el resultado en la vida de Timoteo. 15 años. ¿Alguien que haya vivido 15 años cerca a usted? Bueno, yo sé lo que está diciendo el cabezón, vivió al lado mío y no ha aprendido nada. No, Dios le puso ahí como cabeza suya. Pero los hijos viven 18, 20, 22, y cuando se casan todavía quieren tenerle ahí. No, hay que mandarlos de casa. Pero ¿cómo invirtió su vida en la vida de los que están ahí? Ojalá que sí. Y por supuesto que tiene que aprender a subir la montaña, ¿verdad, mi hermano Daniel? A caminar largo hasta el páramo. Pero han aprendido el ABC. ¿Sabes? Es increíble cuando los padres han impactado la vida de sus hijos y deciden que ellos quieren ser como papá. Y cuando sus hijas han recibido todo y son unas Eunices para pasar el Evangelio a su Timoteo, y hay que continuar. Hay que continuar. Quiero hacer un paréntesis grande y recordarles de algo particular. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con una dinámica de vida que se nos ha enseñado. Y es que de pronto es muy claro y evidente. Aquí viene alguien que muere en la cruz y se llama, él es un discipulador. Démosle ese nombre a Jesús. Y demanda de nosotros, que somos sus discípulos, hacer todo lo que tenemos que hacer. Y nos da un manual y nos da la palabra de vida y el Evangelio. Y se funden los tres para impactar donde quiera que vayamos. El término discipulador y el término discipulado aplicado a mi Señor y aplicado a nosotros nos habla también de que más allá de que yo me llame creyente, porque de creyente debemos graduarnos para ser siervos y para ser discípulos, es
para invertir nuestras vidas en las vidas de los demás. Y Cristo lo hace con los 12 y con muchos más. Y luego los seguidores del Señor, los discípulos, llegan a ser discipuladores y siguen haciendo lo demás. Invierten su vida en la vida de los demás. Grandioso lo que vemos que hace aquí, por supuesto. Si pensamos en el Antiguo Testamento, dirían, ¿y cómo pasó en el Antiguo Testamento? ¿Sabe qué? Pablo tenía el único trasfondo, el ejemplo de vida del Antiguo Testamento y esa corta vida del Señor con sus seguidores, para trabajar y continuar allí enseñando. Pero el Antiguo Testamento nos regala otro panorama de vida. Y déjeme poner un término que tal vez no es común entre nosotros aquí la iglesia, sí entre muchos de ustedes que son líderes. El término es el mentor. Y quiero usar ese término, mentor, pensando en lo que ocurrió en las vidas de muchos líderes o de todos los líderes en el Antiguo Testamento. Cuando ellos invierten su vida en la vida de otro, termina siendo entonces el mentor y el aprendiz o el mentoreado. ¿Y cuál es el papel que hay que plantearle? Entonces allí tenemos a un Moisés con un Josué, ¿verdad? Allí podemos decir que también encontramos a un Elías y un Eliseo. Podemos hablar de una Ruth y una Noemí, o una Noemí y una Ruth. Podemos hablar en la misma línea de los demás hombres que han impactado en las vidas de los demás y llegar hasta el Nuevo Testamento. Sí, ahí está Timoteo, porque Pablo infundió en la vida de Timoteo. La vida de un líder realmente no puede ser ponderada si no se invierte su vida en la vida del otro y llega a ser el otro quien toma la posta. ¿Acaso Dios no bendice tanto como lo hizo con Josué? Mi hijo Moisés ha muerto, ahora levántate y tú vas a cruzar el Jordán y vas a tomarte la tierra prometida. Y no había aulas, no había seminarios, no había institutos, no había conferencias, no había talleres, no había nada. No. ¿Qué es lo que impactó en la vida de los seguidores? La vida de mi líder. Sí, yo puedo decir mucho y a veces tengo miedo porque cada vez tenemos grupos donde nos volvemos muy vulnerables, nos conocen tanto. Y ojalá que llegue el momento cuando la gente de mi grupo diga, yo quiero ser, o sin pensar estoy siendo como mi líder. Pero déjenme traer y aterrizar en nuestra realidad de Iglesia Los Cedros. Si usted piensa que nada está pasando acá, está equivocado. Tal vez usted no está en la onda. Pero les voy a decir una cosa. Hay alguien de nombre Emir que ha impactado la vida de un Joel. Hay alguien de nombre de Orbis que ha impactado la vida de un Emir. Hay alguien y un Ezequiel por ahí que impacta la vida de un Asael. Por allí hay una Marta que impacta la vida de una Ariana. Por allí hay una Joy que impacta en la vida de una Marta. Dios está usando las vidas de nuestros hermanos para impactar la vida de los demás. Y estamos en este proceso. Y a propósito, estamos por empezar algunas actividades más. Global Action ya dio inicio.
Hay algunos de la iglesia que están allí. Vamos a empezar otra vez con el discipulado y con ese manual que es una tremenda herramienta, mi experiencia con Dios. Si usted dice, yo no he recibido nada, ni me han dicho, le estoy diciendo ahora que tenemos ese proceso aplicado en la iglesia para que venga y tome mi experiencia con Dios. Es un discipulado bueno, 3 meses para estar allí, y de pronto va a darse cuenta, wow, Dios me quitó la venda y ahora yo puedo ser de bendición para alguien más. Eso es lo que va a pasar. Nuestra iglesia ha sido bendecida de una manera muy linda, manera muy hermosa en este último tiempo. ¿Alguien está todavía atrás en la computadora? A ver si me proyecta y si puedo ver, si podemos juntos ver un acetato más. Sí. Yo quisiera que vayamos. ¿Es ese? Correcto. Y dice así: si nuestra búsqueda y nuestra experiencia con Cristo no despiertan en nosotros un interés genuino por la iglesia y por quienes nos rodean, esto indica que nuestra búsqueda y nuestra experiencia son anormales. Experimentar a Cristo debe redundar en el beneficio de los demás. No hay cristianos secretos. No hay cristianos porque no lo son si no impactan en la vida de los demás. Y nuestro Padre Dios es el ejemplo más grande. Veamos el siguiente acetato que tengo allí, que viene del Salmo 68. Noten este ejemplo grandioso de una realidad de nuestro Padre Dios. ¿Está allí? Bueno, Jehová es Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familia y pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. ¿Sabes? Si no es invertida la vida de nuestro Padre Dios en nosotros necesitados, ¿qué podríamos decir de un Dios nuestro tan lejano que no sé qué hace en mi vida? Pero lo que hace nuestro Padre Dios es tremendo. Y quizá que hay alguien de quienes ha hecho exactamente eso nuestro Dios. Solitario, y te ha puesto en familia. Y te ha sacado de una situación para ponerte en una que vale la pena. Y te ha dado el gozo de ser un hijo. Un verdadero hijo de Dios. Volvamos a la historia y voy a cerrar con esto. Nos queda el último personaje. ¿Cómo se llama? Con ese nombre que parece ser medio raro. Epafrodito. Epafrodito. Y creo que vale la pena leer, pero antes de leer yo quisiera dar mi versión de Epafrodito. ¿Qué pasa que este Epafrodito no le conocemos? Pues nadie menciona, nadie dice. Todos decimos Timoteo. Yo quiero ser un Timoteo. Yo tengo mis 2 Timoteos. Podrías decir, yo tengo un Epafrodito. Le presento a mi Epafrodito. Con él estudiamos todos los días y nos vamos a hacer el trabajo del ministerio. Se llama Epafrodito. Pero no, de pronto no lo hacemos. Y los Epafroditos se quedan ahí. Creemos que Epafrodito fue un graduado del ejército romano, ¿no? Un ex militar. Pero yo más bien voy a un lado de mostrarles que Epafrodito tuvo esa oportunidad de verse con los líderes de la iglesia de allí, de la iglesia de Filipo. Posiblemente era el carcelero que dijo, ¿qué debo hacer, Pablo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús. Tal vez él, quizá fue la misma Lidia. Los nuevos
líderes que se levantaron en esta ciudad, se fueron donde este hombre, Epafrodito, conoce al Señor, se entusiasma tanto, asiste a todas las reuniones, empieza a ver que los demás invierten su vida en la suya. Llega a ser tan conocido que el día que están pensando cómo podemos hacer para conectarnos con Pablo allá en Roma y mandarle una ofrendita a Pablo, no hay nadie mejor que se conoce el camino a Roma, que conoce a la gente, sabe hablar con las autoridades. Él es el hombre, pero además es un hombre que ha ganado tantos a Cristo. Esa es mi versión, no lo va a encontrar eso en la Biblia. Que ha ganado tanto a Cristo, ha impactado en las vidas de los demás de la iglesia. Y Epafrodito no es un desconocido. Llévele a Epafrodito, por favor. Algún día va a ser un Epafrodito ese niño. Pero Epafrodito pasa a ser no cualquier persona. Es un delegado de la iglesia, es un hombre de confianza, lleva buen billete. Pero además es un papeadísimo, porque le dicen, este va a llegar con el dinero allá y con las cosas, las ofrendas y lo demás. Pero además a Pablo no tienen visitarle estos lentos y ociosos. Este Epafrodito sabe hablar, sabe compartir, y lo envían a Epafrodito. Si yo digo eso de Epafrodito, es porque leí el texto y hay una mención de Epafrodito que lo hace Pablo y lo eleva hasta muy acá. Vaya conmigo entonces al versículo 25 y dice: mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador, compañero de lucha. Además fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseo de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estaba enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Versículo 28, así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo. Y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría. Noten esto. Y denle el honor que una persona como él se merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde lejos. ¿Qué les parece la lista del criterio que Pablo tiene de Epafrodito? No sabemos cuántos meses, cuánto tiempo se quedó Epafrodito con Pablo, pero Pablo, Timoteo y Epafrodito eran un trío que nadie les paraba en Roma. Pablo estaba muy consciente que cuando venían a verle y se iban afuera, ellos iban a ser el Pablo que estaba afuera en la ciudad de Roma. Epafrodito era un carácter impresionante, impresionante. ¿Cómo no volver a revisarlo? Primeramente le llama verdadero hermano. Yo diría, este sí cree en Jesús y no lo hace de palabra. Este lo vive todos los días. Yo creo que eso quiso decir que es un verdadero hermano. Le llama colaborador. Este no se duerme. Este no vino para pasearse en Roma. Vino para ser un colaborador. Le llama compañero de milicia. De allí viene la idea que él fue un ex militar. Toma el término para hacer una símil y decir, sí, lo que fue preparado él para ir a una guerra y dar su vida,
acá está en una posición verdaderamente mayor. Él es un compañero de milicia. Le llama vuestro mensajero. ¿Saben lo interesante cuando usa este término, vuestro mensajero? Usa el término en el griego, el mismo término para apóstol. ¿Cómo así que le eleva tanto? Dice, este es el mensaje. Este me compartió todo lo que pasa con la iglesia allá en Filipos. Y ha levantado el ánimo. Y ha hecho todo esto. Lo llama administrador de mis necesidades, porque entonces él fue el que le llevó el dinero, le llevó las ofrendas y llevó muchas cosas más a Pablo. Y Pablo dice que lo está enviando, y luego les promete que enviará a Timoteo. Espera ver qué es lo que ocurre con su vida allí, el juicio que va a tener ahí en Roma. Y él tiene la esperanza que él mismo irá pronto a Filipo. ¿Por qué no terminamos aquí, mis hermanos? ¿Qué debemos llevarnos esta mañana? La mejor ofrenda que engrandece la iglesia es mi vida consagrada al Señor. La mejor ofrenda que engrandece la iglesia es mi vida consagrada al Señor. Habrán luchas y habrán problemas, pero al fin habrá la oportunidad de celebrar y gozarnos por lo que Dios va haciendo en cada uno de quienes nos rodean. Podemos hacer una oración juntos y decirle al Señor: usa mi vida, bendice a los más cercanos, y puede ser que sea mi bebé de añitos, puede ser que sean mis adolescentes que se vuelven complicados en casa, puede ser que sean mis chicos, mis chicas. No son complicados, porque Dios ha sido bueno. Pero podemos decirle en oración: Señor, yo tengo gente complicada en mi trabajo, pero yo quiero que mi vida sea de bendición para aquella gente. ¿Les puedo incomodar un ratitico? Pónganse de pie. Y le voy a pedir, haga su oración. Dígale al Señor: tú sabes mi condición, yo pongo nuevamente mi vida en tus manos, úsame para tu honra y tu gloria. Oremos. Señor amado, en esta mañana celebramos el hecho de que tú has levantado hombres y mujeres en la historia de tu relación con el pueblo de Israel, con tu iglesia en el inicio y con tu iglesia ahora. Y aquí estamos como iglesia. Y aquí hay hombres y mujeres que tú los escogiste. Y el valor que has puesto, que has visto en cada uno de nosotros, es para darte a ti toda la honra y toda la gloria. Concédenos la gracia de dejar que tú nos uses, que tú obres a través de mi vida y bendigas las vidas de quienes nos rodean. Señor, en esta mañana podamos hacer esta oración muy personal y decirte: Señor, juntos quiero conocerte más. Yo quiero estudiar tu palabra. Yo quiero ser reconocido como alguien quien ha